Les bendiga. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 3, aunque nos estaremos enfocando en los versículos 14 al 18. Me gustaría que para el beneficio del contexto de todo este pasaje podamos leer el capítulo completo. Segunda Corintios, capítulo 3, dice allí la palabra del Señor: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Versículo 18, una vez más. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Creo que es bueno para nosotros también en este tiempo hacer planes, hacer resoluciones espirituales. Y si fuéramos a resumir lo que el Señor espera de nosotros en las distintas áreas de nuestra vida y nuestro caminar espiritual, sin lugar a dudas que podríamos resumirlo con el hecho de que Dios lo que quiere es que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Así que el título de este mensaje
es que para el 2016 planifica parecerte más a Cristo. Planifica parecerte más a Cristo. Aquellas personas que se trazan metas para el 2016 o para cualquier proyecto en su vida, si tienen alguna expectativa de que van a lograrlo, si tienen alguna expectativa de que van a poder ver el fruto de sus sueños o de sus planes, tienen que precisamente sentarse a planificar qué es lo que van a hacer para poder lograr esa meta, para poder lograr ese sueño. Y de la misma manera la palabra de Dios nos presenta aquí, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, algunas cosas que debemos hacer, algunos pasos que nosotros debemos tomar en cuenta si vamos a parecernos más a Cristo. Este versículo 18, vuelvo a hacer énfasis, nos invita a que estemos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, para que entonces nosotros seamos también transformados de gloria en la misma imagen. Una vez más, es el deseo del Señor que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Es el deseo que tú y yo, de Dios, que tú y yo, al exponernos a la gloria de Cristo, podamos ir reflejando esa gloria de Cristo en nuestras vidas. Y si vamos a lograr hacer esto, entonces veamos los 3 pasos por lo menos que encontramos en este pasaje. El primer paso para nosotros parecernos más a Cristo es quitar cualquier obstáculo que haya en medio de nosotros y la gloria de Cristo. Quitar los obstáculos que están en el medio para que nosotros podamos apreciar la gloria del Señor. Si usted se dio cuenta en este pasaje, en varias ocasiones se habla de un velo. Se habla del velo de Moisés, se habla del velo que estaba en los corazones de los judíos que no les permitían a ellos entender la palabra de Dios. Y de una manera u otra, este velo lo que está provocando es que en pecadores como nosotros no se pueda apreciar la gloria del Señor. Este pasaje, el apóstol Pablo está recordando un pasaje del libro de Éxodo, cuando precisamente Moisés se reunía con el Señor y cuenta allí cómo en esas reuniones con el Señor, cuando Moisés descendía a hablar con el pueblo como que se asustaba porque su rostro resplandecía y él se ponía un velo para que el pueblo no se asustara. Y la razón por la que había ese resplandor en el rostro de Moisés era porque él se había expuesto a la gloria del Señor. El versículo 14 nos dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, refiriéndose a los judíos, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y la idea es que este velo impide que estas personas puedan apreciar la gloria de Dios, puedan apreciar la revelación que Dios le está dando a los hombres. Y si tú y yo queremos parecernos más a Cristo, debemos asegurarnos de que no haya ningún obstáculo en medio de nosotros, de que no tengamos ningún velo que nos impida a nosotros apreciar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De forma tal que para aquellas personas que se encuentran aquí en esta noche o que están escuchando o viendo el culto de esta noche, que no son creyentes, tú debes entender que el único que puede quitar este velo es el Señor Jesucristo. Mira conmigo una vez más el versículo 14.
Este velo que impedía que los judíos pudieran entender el mensaje que Dios había dado en su palabra. Y es cuando se hace referencia allí al antiguo pacto. Dice, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Y cómo termina el versículo 14? Dice, el cual por Cristo es quitado. El cual por Cristo es quitado. Y la idea es que si alguna persona tiene la expectativa de cumplir con la voluntad de Dios para su vida, de conformarse cada día más y más a la imagen de Cristo, de parecerse más y de reflejar la gloria de Cristo en su propia vida, lo primero que tiene que hacer es quitar ese velo de su vida que no le permite ver la gloria de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice claramente aquí que el único que puede quitar ese obstáculo, el único que puede quitar ese velo es el Señor Jesucristo. Pero hay algo más que nos dice el versículo 15, que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, ¿dónde? Sobre el corazón de ellos. Y la imagen aquí cambia de lo que se leía en el libro de Éxodo y lo que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia con respecto a Moisés, porque en ese momento Moisés se ponía un velo sobre su rostro para cubrir ese resplandor. Pero aquí ahora el apóstol Pablo nos está identificando que realmente el problema no es un asunto externo, sino que el problema es un asunto ¿de qué? Del corazón. Que hay un velo que está cubriendo nuestro corazón. Y por lo tanto debemos entender que este es un asunto que está arraigado en lo interno, en el corazón. Y por lo tanto entonces no es suficiente que nosotros pensemos que ya he reformado mi conducta, que ya yo he limpiado mis errores en lo externo, sino que esto debe ser una obra en el corazón. Los judíos que seguían la ley de Moisés pensaban que por tan solo cumplir con las leyes y los ritos del judaísmo, ya por esto ellos iban a estar bien con Dios. Pero no. Tanto el Señor Jesucristo como aún aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos muestran a nosotros que el obstáculo que nos impide a nosotros llegar a Dios, que lo que nos impide a nosotros poder apreciar la gloria de Cristo en nuestras vidas, es un asunto del corazón, no es algo externo. Y esto es importante para nosotros que estamos aquí en la iglesia, quizás para jóvenes, niños que están creciendo aquí en la iglesia y piensan que con tan solo yo reformar mi conducta, mi hablar, mi manera de vestir, mi vocabulario, las cosas que yo hago, que ya con eso yo estoy bien con Dios, pero no. Debemos reconocer que si vamos a cumplir con este deseo que Dios tiene para nosotros de parecernos más a Cristo, tiene que haber una obra que se haga en nuestros corazones que solamente Dios puede hacer. Mire conmigo el capítulo 4, donde se describe esta obra de Dios, quitando este velo, quitando este impedimento. Capítulo 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este pasaje nos describe a nosotros
todos la condición tétrica, la condición a oscuras en la que nos encontrábamos sin Cristo. Que nuestros pecados y siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo la corriente del príncipe de la potestad de este mundo, nosotros no podíamos apreciar la gloria de Dios, no podíamos apreciar la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y la única manera en la que ese velo puede ser removido de nosotros es cuando la palabra de Dios, cuando la luz del evangelio resplandece en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el evangelio precisamente nos muestra a Cristo. Y es por eso, mis hermanos, que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros damos testimonio, a quien siempre nosotros debemos estar apuntando es a Cristo. Yo he tenido conversaciones con musulmanes, con personas que se la daban de muy filósofos, y recuerdo una de manera particular, luego de yo haber tomado precisamente una clase de filosofía en la universidad, donde yo fui a visitar a esa persona para predicarle, precisamente porque me sentía preparado. Y realmente en nuestras conversaciones él me mencionaba distintos filósofos, distintas filosofías, y yo sabía de qué él me estaba hablando y yo sabía cómo responderle. Pero ¿saben qué? Al final de cuentas no importó cuántas filosofías, ni cuántos filósofos, ni cuántos movimientos yo le pudiera mencionar. ¿Por qué? Porque no es un asunto de argumentación. No es un asunto de cuánto yo sé para poder demostrarle a la otra persona que está mal. Es un asunto de que la persona pueda apreciar, pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y eso ocurre cuando nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así que lo primero que tenemos que hacer para parecernos más a Cristo es asegurarnos de que hemos removido ese velo. Y para que eso ocurra, nosotros necesitamos a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo para que Él remueva, para que Él quite ese obstáculo de nuestro corazón, para que Él quite ese pecado, para que Él quite esa incredulidad y así podamos apreciar la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Porque para esto fue que Cristo vino. El pastor Agüero mencionaba que esta mañana, que cuando nosotros predicamos, una de las cosas que debemos asegurarnos de comunicarle a la gente es la condición en la que nos encontramos. Y precisamente la condición en la que nos encontramos es en la oscuridad, es en las tinieblas de nuestro pecado. Y la solución a esa tiniebla, la solución a esa oscuridad en la que nosotros nos encontramos es predicar a Cristo. Porque estando nosotros perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, estando nosotros en rebeldía en contra de Dios, haciendo lo que a nosotros nos daba la gana, deshonrando a Dios por medio de nuestras acciones. A pesar de todo eso, Dios mostró su amor para con nosotros. En que siendo nosotros pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros. Y ahí se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. Ahí se manifiesta la gloria de Dios en ese amor, en esa misericordia, en esa gracia de Dios para con nosotros. Y cuando nosotros apreciamos el evangelio, cuando una persona puede entender, cuando una persona le resplandece la luz del evangelio, qué glorioso es que Cristo quita el velo que nos impide a nosotros ver la gloria de Dios. Pero en segundo lugar,
no es solamente quitar este obstáculo que nos impide ver la gloria de Dios, sino que el versículo 16 nos presenta a nosotros que si vamos a parecernos más a Cristo, debemos convertirnos al Señor. Y una cosa lleva a la otra. Si yo estoy buscando de Cristo para que Él quite ese velo, eso implica que por la gracia de Dios yo estoy también volviendo al Señor. Mire cómo dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo es que ese velo se va a quitar? ¿Cuándo es que esto va a ocurrir? Cuando se conviertan al Señor. Esta palabra convertir literalmente significa volver. Y es la idea de que yo iba por un camino, yo transitaba un camino y ahora estoy dando vuelta hacia el lugar de donde salí. Y la idea que este pasaje nos presenta es que nosotros, por nuestros delitos y pecados, o como lo dice también el libro de Isaías, cada cual se apartó por su camino, que todos nosotros como ovejas nos descarriamos y dejamos a Dios a un lado, dejamos a Dios de lejos y pretendíamos que nuestros propios caminos eran mejores que los de Dios. Sin embargo, Proverbio nos advierte que ese camino que al hombre le parece derecho, ¿cómo es de verdad? Es un camino de muerte. El fin de ese camino es la muerte. Y por eso entonces es que se hace necesario que si por la gracia de Dios, al nosotros escuchar el Evangelio y al resplandecer el Evangelio de Dios en nuestros corazones, entonces nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos del camino que nosotros llevábamos. Y eso nos hace buscar del Señor. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, cuando se vuelvan al Señor. Note que la clave para que el velo sea quitado es volverse al Señor. Aquí el Señor no te pide que hagas algo o que dejes de hacer algo. No te dice que dejes de pecar o no te dice que estés haciendo cosas espirituales. Lo que te dice es que vayas a Cristo. Lo que te dice es que dejes tu camino de pecados y te enfoques en el Señor Jesucristo. Muchas veces una persona que está luchando con el pecado pretende que antes de convertirse, antes de arreglar su cuenta con el Señor, él tiene primero que dejar su pecado. Pero como nos enseñará el siguiente versículo, la Biblia nos presenta a nosotros que somos esclavos del pecado y que por lo tanto yo no puedo hacer nada por mí mismo para librarme de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, el enfoque no es que yo voy a dejar de pecar y me voy a hacer la mentalidad, voy a poner esa fuerza de voluntad de que voy a dejar de pecar. ¿Qué pasa cuando la estrategia para una persona hacer dieta es voy a dejar de comer helado? Y se sigue repitiendo, voy a dejar de comer chocolate, voy a dejar de comerme esta carne, voy a dejar de comerme este arroz. Y lo que hace continuamente, su estrategia es que voy a dejar de hacer todas estas cosas. Al final de cuentas, termina comiéndose su helado, termina comiéndose su chocolate. Y lo mismo ocurre cuando nuestra estrategia es, no, yo voy a dejar de pecar, yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a dejar de hacer lo otro. Cuando el Señor nos está diciendo que la estrategia es, vuélvete a Cristo, conviértete al Señor, pon tus ojos en Cristo, enfócate en Él. Y saben que en la medida que nos enfocamos en Cristo, en la medida que nos volvemos a Él, nosotros vamos a dejar esas cosas. Pero el orden no es, yo dejo esto, yo dejo mi pecado, yo empiezo a hacer cosas buenas y luego entonces voy a Cristo. Ese no es el orden. Y hermanos, esto es una realidad no solamente para aquellos
que son inconversos. Incluso para nosotros como creyentes, ya habiendo gustado la salvación, ya habiendo conocido el poder de la salvación de nuestro Señor, que todavía seguimos luchando contra el pecado, que todavía seguimos luchando contra las tentaciones, nosotros tenemos que reconocer que no es un asunto de yo decidir, mira, ya yo voy, ahora sí voy a dejar de chismear, ahora sí es verdad que voy a dejar de ser egoísta, ahora sí es verdad que voy a dejar de ser tan peleón, ahora sí es verdad que voy a dejar de criticar a mi esposa o de criticar a mi esposo, ahora sí es verdad que voy a dejar la pornografía, o ahora sí es verdad que voy a dejar esta adicción o cualquier otra adicción. No, el enfoque es y siempre es, hermanos, nosotros poner nuestros ojos en Cristo. Nosotros volver a Cristo, nosotros ir a la cruz de Cristo. No me malentienda, no estoy diciendo que no se proponga dejar de mentir o que no se proponga dejar de ser chismoso o que no se proponga enfrentar su pecado, pero lo que el Señor nos está diciendo es que la estrategia para acercarnos más a Cristo, la estrategia para vencer el pecado, es nosotros volver a Cristo, es nosotros enfocarnos en la cruz de Cristo. Y es por eso que, como dice el autor del libro que estaremos estudiando en la escuela dominical, La disciplina de la gracia, el evangelio no es solamente para los inconversos, el evangelio es para nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes necesitamos día tras día volver al Señor Jesucristo. Nosotros día tras día debemos reenfocar nuestro camino, la brújula de nuestra vida, el compás de nuestra vida debe ser Cristo siempre. Y de esa manera entonces es que nosotros vamos a poder parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y esto está dando una respuesta o una razón más bien de lo que ocurre en el versículo 16. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Cuando se conviertan al Señor, entonces el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Este versículo, en los comentarios hay mucho debate sobre cómo interpretar este versículo, porque dice que el Señor es el Espíritu. Y nosotros conocemos que la palabra de Dios, si bien es cierto que la Biblia enfáticamente y claramente enseña que hay un solo Dios, pero ese solo Dios que nosotros conocemos es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este versículo 17? Cuando dice que el Señor es el Espíritu. Y un detalle importante es que cuando el Nuevo Testamento habla acerca de Señor, y ustedes probablemente ahí en su Biblia lo tengan con la S en mayúscula, ese Señor se refiere al Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que el contexto aquí nos muestra de que quien se está hablando es del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es esto de que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Sin entrar en mucho detalle, sobre todo todas las distintas interpretaciones, la Biblia claramente, una vez más, nos enseña que hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no es que Dios Padre a veces es Dios Hijo y que Dios Hijo a veces es Dios Padre. No, son tres personas distintas, pero de la misma esencia. Y en este pasaje lo que podemos apreciar es
la unión de cómo estas tres personas de la deidad están trabajando juntas para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Un pasaje que pudiera ayudarnos a comprender lo que está pasando aquí lo encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, vaya conmigo allí. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. En el libro de Gálatas capítulo 5 también encontramos pasajes que presentan esta misma idea. Ahora pues, Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí lo que estamos viendo es que se está refiriendo a personas que están en Cristo Jesús, que no hay ninguna condenación para estas personas que están en Cristo Jesús, que es lo mismo que referirse a personas que no andan conforme a la carne, sino personas que andan conforme al Espíritu. Y lo que podemos entonces apreciar, tanto de este pasaje de Romanos capítulo 8, como en el libro de Gálatas capítulo 5, como aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, es la manera en que tanto Dios Padre, pero de manera particular aquí Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están obrando en conjunto para nuestra salvación, para nuestra santificación, para que tú y yo podamos parecernos más a Cristo Jesús. Cuando se convierten al Señor, cuando van a Cristo, el velo les es quitado. ¿Por qué? Porque cuando están en Cristo, entonces ese Espíritu de Dios está obrando en la persona y por lo tanto dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Allí hay libertad. Allí hay libertad. Si tú y yo queremos parecernos más a Cristo, necesitamos esa libertad de la esclavitud del pecado, que solamente es posible, una vez más, cuando en primer lugar el velo es quitado por medio del Señor Jesucristo, pero también cuando de manera continua, día tras día, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos da el poder entonces para andar de una manera digna del Señor, de una manera que agrada al Señor. De forma tal que una vez más, mis hermanos, el hecho de que tú y yo podamos hoy día tener victoria sobre el pecado no es por nuestra fuerza de voluntad, no es porque yo soy una persona disciplinada, no es porque yo me he planificado para el año que viene dejar de mentir o dejar de chismear o dejar de ser una persona que está codiciando las cosas de mis vecinos, de mis hermanos, de mis compañeros de trabajo. No es por eso, es porque el Espíritu de Dios mora en ti y te da el poder, te da la libertad para entonces tú poder servir a Dios. Y eso, mis hermanos, es glorioso, eso es maravilloso. Y por eso nosotros debemos dar muchas gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quita el velo, quita el obstáculo, pero entonces ahora, porque el Señor Jesucristo ha quitado ese obstáculo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nosotros nos hemos convertido al Señor, hemos dejado nuestros caminos antiguos y estamos poniendo nuestra vista en el Señor para transitar en los caminos del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Entonces allí podremos tener la libertad para que día tras día nosotros podamos parecernos más a Cristo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, es bueno que al tú en estos días y aún esta noche considerar cuáles son esas áreas de tu vida en las que para el año que viene tú quieres parecerte más a Cristo.
y que tú hagas inventario de tu vida, de esas áreas de tu vida en las que tú reconoces que mira, estoy mal, estoy luchando con estas cosas. Qué bueno que tú cuentas con el poder del Espíritu Santo para tener victoria sobre el pecado. No dependas de ti mismo. No dependas de tu fuerza de voluntad. Vuelve al Señor Jesucristo. Pon tus ojos en Cristo. Anda, no en tu poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Y por último, nosotros podemos ver que la manera en la que tú y yo podemos parecernos más a Cristo es cuando, en tercer lugar, nosotros contemplamos la gloria del Señor. Mire conmigo el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, por tanto, ese por tanto es importante. Por tanto, como todo esto es verdad, como ya Cristo ha quitado el velo, como ya nuestros ojos ahora están puestos en el Señor Jesucristo, nos hemos convertido a Cristo, tenemos esta dirección para con el Señor Jesucristo y estamos caminando en el poder del Espíritu Santo, contamos con la libertad y el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado y para presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Por tanto, como todo eso es verdad, ¿cómo vamos a mantenernos día tras día? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La manera en la que tú y yo vamos a poder parecernos más a Cristo es cuando tú y yo decidimos que, como ya por la gracia de Dios ese velo ha sido quitado y como ya ahora nuestros ojos están puestos en Cristo y estamos buscando la dirección de Cristo para nuestras vidas, ahora, por tanto, como esa es una realidad, vamos a disfrutar de ese privilegio mirando, contemplando la gloria del Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La palabra de Dios aquí nos está diciendo, mis hermanos, que si tú y yo vamos a parecernos más a Cristo, debemos pasar tiempo mirando, contemplando la gloria de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí sí quisiera animarles a ustedes a que tal vez esto pudiera ayudarles o servirle a ustedes para empezar su evaluación, su inventario de este año y empezar a planificar para el año que viene cómo ustedes van a parecerse más a Cristo. La manera básica, la manera en la que Dios nos permite a nosotros apreciar la gloria de Cristo, la primera manera en la que nosotros podemos hacer esto es por medio de su palabra. Por medio de la palabra de Dios. Y te animo entonces, mi hermano y mi hermana, en esta noche, a que si es tu deseo parecerte más a Cristo, tú entonces procures pasar tiempo contemplando la gloria de Cristo en la palabra del Señor. Decimos que el protagonista de las Escrituras, ¿quién es? Dios, pero de manera particular el Señor Jesucristo, porque todo está apuntando hacia el Señor Jesucristo. Si esto es verdad, entonces, mis hermanos, vamos nosotros a aprovechar la palabra de Dios. ¿Cómo voy yo a poder admirar a Cristo? ¿Cómo voy yo a poder mirar, contemplar a Cristo? Bueno, póngase a leer la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, lo que pasa, pastor, es que yo a veces no entiendo. No importa. Póngase a leer la palabra de Dios. Expóngase a la palabra de Dios. En la medida que usted lee la Biblia y sigue leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta cómo la misma Biblia va a explicarse a sí misma. Pero no solamente esto, sino que contamos
con la ayuda del Señor también para que Él nos ayude a entender su palabra. Este año, uno de mis versículos que escogí en el mes de enero, que fueron clave para mí este año, fue el Salmo capítulo 4, versículos 6 y 7. Y si usted ha recibido en este año alguna felicitación de cumpleaños de mi parte, o si usted se va a mi muro de Facebook, no sé si aparece mi muro de Facebook, pero mis felicitaciones a todos los que yo he felicitado provienen de este salmo. Dice este Salmo 4, versículos 6 y 7, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es decir, todos nosotros, yo creo que de manera instintiva, de manera natural, queremos el bien. Yo quiero el bien para mi vida, yo quiero el bien para mi alma. Y la pregunta aquí es válida, ¿quién nos mostrará el bien? Responde el mismo salmista, alza sobre nosotros, oh Jehová, ¿qué? La luz de tu rostro. Palabras en cierta manera similares a las que leíamos en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 6, donde es Dios que resplandece en nuestros corazones. Y el salmista aquí está pidiendo, Señor, mira, yo quiero el bien. ¿Quién me va a mostrar el bien? La respuesta es Dios. ¿Y cómo Dios va a mostrarme el bien? Cuando Él alce sobre nosotros la luz de su rostro. Y sigue diciendo el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El versículo 6 dice, ¿quién me va a mostrar el bien? El versículo 7 da una respuesta, Señor, tú me has dado a mí una alegría mayor que la de cualquier otra persona, que cualquier otra persona haya experimentado. El Señor ha alegrado mi corazón y la manera en la que el Señor ha alegrado mi corazón es por medio de su palabra. La manera en la que el Señor alegra nuestros corazones es cuando tú y yo podemos apreciar la luz del Señor, la gloria de Dios, el resplandor de Dios. Y una vez más, ese resplandor de Dios, yo no lo voy a ver en una visión o en medio de un sueño o en medio de... No, yo esa gloria de manera principal la voy a encontrar en su palabra. Y mis hermanos, por más básico que suene este plan para el año que viene, de que usted lea su Biblia, de que usted se exponga a la palabra de Dios, eso es imprescindible. Usted le puede preguntar a cualquier persona que esté pasando por situaciones difíciles en su andar espiritual, y es muy probable que una de las razones por la que está pasando un mal momento es porque ha dejado de leer la palabra de Dios. Es porque no está teniendo su tiempo de devocional. Es porque no está teniendo tiempo donde busca al Señor. Y mis hermanos, esta es una oración que hace el salmista aquí en el capítulo 4. Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Señor, alegra mi corazón. Y mis hermanos, esta es una oración que tú y yo podemos copiar, no tiene derecho de autor. Copiemos de esta y otras oraciones donde el Señor nos va a hacer a nosotros entender su palabra. Yo este año creo que he leído la Biblia más que en ningún otro año de mi vida. Y de manera particular en los últimos 6 meses. Y he compartido con algunos hermanos la gran bendición que ha sido exponerse a la palabra de Dios. Busque un plan de lectura anual, busque un plan de lectura. Y aunque muchas veces yo desde aquí he dicho que tengan cuidado con simplemente leer por poner una marquita, aunque sea para poner la marquita y decir que ya la leyó ese día, lea la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que usted se va a exponer a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras está leyendo la palabra de Dios,
ore al Señor. Señor, ayúdame a ver tu gloria aquí en la palabra. Que no sea simplemente un asunto donde yo estoy buscando promesas, que ciertamente encontramos muchísimas promesas que son de gran bendición para nosotros. Pero más que las promesas, vamos a buscar aquel que da la promesa. Vamos a aferrarnos a aquel que es poderoso, aquel que es misericordioso, aquel que es bondadoso, para darnos esas frases en la Biblia, esas promesas que son de tanta bendición. Y la idea es, mis hermanos, que busquemos la gloria de Dios. Otra manera en la que yo le animo a que este próximo año se planifique para parecerse más a Cristo, además de leer la palabra, además de pasar tiempo en oración, es en comunión con los hermanos. Si hay algo que nosotros podemos apreciar en el Nuevo Testamento, es que la vida cristiana, el andar con el Señor no lo diseñó para que fuera un asunto individual. El Señor lo diseñó y ha creado la iglesia precisamente para que unos a otros nos estemos apoyando, para que unos a otros nos estemos exhortando, para que nos acerquemos a nuestros hermanos, para que les animemos, para que los confortemos, para que los confrontemos, para que ellos también se acerquen a nosotros y nos animen y nos conforten y nos confronten. Ese es parte del diseño que Dios tiene para con nosotros. Que nuestras reuniones, cuando nos reunimos, ya sea como grupo de pareja o ya sea para un asunto de escuela dominical o lo que sea, procuremos que nuestras conversaciones, hermanos, no se limiten a política, a pelota, a la economía, sino que vamos a ser intencionales en que nuestras conversaciones puedan ser de lo que Dios me está hablando, de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque es precisamente eso que me va a ayudar a mí a apreciar la gloria de Dios trabajando en la vida de otra persona. Y así como Dios está trabajando en esa persona, Dios puede estar trabajando o Dios puede trabajar en mí. De forma tal que, mis hermanos, les animo a que cuando usted se reúna con otros hermanos, y no estoy diciendo que hagan un culto, sino que qué bueno sería que de manera natural, que de manera espontánea, nuestras conversaciones estuviesen dirigidas a lo que el Señor nos está enseñando, a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Asimismo, te animaría a que busques una o dos personas que te puedan ayudar a ti en tu crecimiento espiritual. Planifica eso para el año que viene, mi hermano, mi hermana. Busca una o dos personas con las que tú te vas a juntar quizás una vez al mes, o con la que tal vez tú vas a crear un chat en WhatsApp, o con la que ustedes una vez a la semana se van a llamar por teléfono, o van a hacer algo que va a procurar que ustedes se estén cuidando mutuamente en su caminar, en su andar espiritual, que puedan estar compartiendo lo que Dios les está enseñando. Porque una vez más, cuando usted tiene esa persona que le va a estar mostrando lo que Dios está haciendo en su vida, y usted puede compartir con esa persona también lo que Dios está haciendo en su vida, entonces ahí vamos a poder parecernos más a Cristo. Busca quizás una o dos personas a las que tú puedas discipular, no solamente que te ayuden a ti, sino que tú puedas también ayudar a otras personas a crecer en su andar con el Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos que la vida cristiana, una vez más, no es solo de cuánto yo puedo crecer de manera personal, de cuánto yo me puedo alimentar de manera personal, sino que el Señor quiere que así mismo también yo esté dando a los demás.
Y así como estoy buscando creyentes, quizás nuevos creyentes o creyentes que tal vez no están creciendo, no se están pareciendo tanto a Cristo como deberían parecerse, así mismo yo debo estar buscando en el apartamento donde yo vivo, ¿a cuál vecino yo me le voy a acercar para predicarle la palabra? ¿Con cuál de mis vecinos yo este año, voy a estar orando por ese vecino para desarrollar una relación que me permita poder predicarle el evangelio? Que me permita a mí mostrar el amor de Cristo. Que esa persona pueda ver, mira, óyeme, ese es un verdadero creyente, porque está mostrando el amor de Cristo. El Señor nos llama a que estemos, por un lado, procurando contemplar, mirar la gloria de Cristo, pero por otro lado también ese mismo verbo mirando la gloria, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esa frase es otra de las frases en este capítulo que es difícil de interpretar, difícil de traducir, porque da la idea de que no es solamente mirando, sino que al mencionar esta idea del espejo, hay un asunto aquí de que algo se está reflejando, hay una imagen que se está reflejando. Y cuando yo miro en un espejo, ¿qué es lo que yo veo? Yo me veo a mí mismo. Y en cierta manera, entonces, la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí es que en la medida que yo contemplo y admiro, en la medida que yo me expongo a la gloria de Cristo, yo mismo también debo estar reflejando esa gloria de Cristo. Yo mismo también debo estar imitando al Señor Jesucristo. Hay una versión que dice así: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y la idea es que hay este componente también, no solamente de contemplar la gloria de Cristo, sino también de reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. Y sigue diciendo que en la medida que nos exponemos a la gloria de Cristo, en la medida que contemplamos la gloria de Cristo, ¿qué va a pasar? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y esta frase aquí, de gloria en gloria, es importante. Conocemos esa palabra de que somos transformados, se utiliza en Romanos capítulo 12 y es esa palabra metamorfosis, esa transformación que va a ir ocurriendo en nuestras vidas. Pero cuando dice aquí de gloria en gloria, habla como de que hay un proceso, de que hay distintas etapas. Y la idea, hermano, yo les decía en la introducción, que nuestra vida nosotros deberíamos poder mirar al inicio del año 2015 y poder decir desde enero hasta diciembre, debe haber algún cambio en mi vida. Debería notarse algún crecimiento espiritual en mi vida. Debería notarse un poco más de la gloria de Cristo en mi vida. Hazte tú esa pregunta. ¿Se nota eso en tu vida? ¿Puedes tú mismo apreciar que ha habido un cambio desde enero hasta diciembre? Y es importante que entendamos que esta metamorfosis, que este cambio no es algo que va a ocurrir instantáneamente. Muchos de nosotros quisiéramos que, óyeme, ya yo quiero poder dejar el pecado, abandonar el pecado, ya yo quiero entregarme totalmente al Señor Jesucristo y vivir solo para Él. Y eso es un gran deseo. Es un tremendo deseo el que nosotros querramos parecernos más y más a Cristo. Y te animo, mi hermano, que para este próximo año 2016 tú planifiques de manera intencional parecerte más a Cristo. Pero sigo con la pregunta. En este año que pasó, ¿puedes tú percibir que ha habido un crecimiento espiritual? ¿Puedes tú percibir que hay un aumento de la gloria de Cristo en tu vida? El Señor espera que en la medida que nosotros hemos
quitado ese velo, ese obstáculo que no nos deja ver la gloria de Dios. En la medida que yo me he convertido al Señor, que he puesto mis ojos en Cristo, en la medida que yo me he puesto a admirar y a contemplar a Cristo, dice ahí que somos transformados. Eso es algo que está ocurriendo continuamente. Somos transformados de gloria en gloria. Hermanos, tú y yo deberíamos cada año poder apreciar en nuestras vidas que hemos crecido. Y por eso, una vez más, te animo a que este próximo año 2016, de manera intencional, ya que la palabra de Dios nos está diciendo que lo que debería ocurrir en nuestra vida es que debe haber un crecimiento paulatino, progresivo, donde debemos estar reflejando la gloria de Cristo en nuestra vida. Procura, planifica parecerte más a Cristo. Y todo esto es posible, una vez más, enfatiza aquí el apóstol Pablo, no por tu fuerza de voluntad, sino que la esperanza y la gloria que nos está dando aquí es que esto va a ocurrir como por el Espíritu del Señor. A nosotros haber puesto nuestra fe en Cristo, a nosotros estar en Cristo Jesús, entonces el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, mora en nosotros y nos da libertad para poder reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. Nos da libertad para que en nuestra vida podamos nosotros experimentar crecimiento espiritual. Sí, mi hermano, tú tienes 1 año, tienes 10 años, tienes 20, 30 años en el Evangelio. El Señor espera que de manera progresiva tú estés conformándote más y más a la imagen de Cristo. Tú te parezcas más a Cristo. Y Él te da la manera para que tú puedas hacer eso por medio de su Espíritu Santo. Termino esta noche pensando una vez más en esta semana y los distintos testimonios que escuchamos de nuestro hermano Antonio, tanto de Ernesto como de otros hermanos de aquí mismo de la iglesia y otros familiares, la misma Minerva también. Pero de manera particular, Ernesto en la funeraria y aún en el cementerio decía y daba gracias a Dios por la transformación que había visto en su padre, en nuestro hermano Antonio. Y eso no fue una transformación de la noche a la mañana. Eso no fue una transformación mientras estuvo aquí en la tierra totalmente perfecta y completa. Pero sí se pudo ver que fue progresando, que fue transformado de gloria en gloria. Como el hermano León decía que en una ocasión ni siquiera podía orar en la escuela dominical hasta donde llegó hoy día, y Ernesto mencionaba de cómo su deleite era la palabra de Dios. Y esto es evidencia una vez más, mis hermanos, de que la manera en la que tú y yo podemos ser transformados es cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Que el Señor nos dé de su gracia y que nosotros podamos someternos a su Santo Espíritu para que en nuestra vida también, y de manera particular en este año 2016, tú y yo planifiquemos parecernos más a Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche por su palabra. Damos gracias, Señor, porque su voluntad, su propósito para nuestras vidas es que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y usted, Señor, nos ha dado en su palabra los pasos para que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Por Cristo Jesús, el velo es quitado y los obstáculos que impiden que nosotros podamos apreciar a Cristo y su gloria son removidos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y ponemos nuestro enfoque, nuestros ojos en Cristo,
Usted, Señor, por su Santo Espíritu nos ayuda día tras día a andar ya no como esclavos del pecado, sino ahora como siervos suyos para su gloria. Y rogamos, Señor, que sea nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra alegría, lo que llene de satisfacción a nuestro corazón, día tras día el poder exponernos por medio de su palabra a la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que así podamos parecernos más y más a Él. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.